Con Hola, sonido y Tincho. todo. Sí, Hola, sé que. estamos grabando, Tincho. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, por favor. Gracias. Permiso. Nada de eso de contar, viste, un, dos, tres, grabamos y algo No, así. me gusta. No, Nos da más realismo. el Esta es toque, el televisión toque verdad. de... Mira estos boludos. Y es que somos incorrectos. Como Stalker, la película de la que vamos a hablar hoy. Incorregibles. ¿Puede ser que sea una película incorrecta? No sé. No, pero siempre veo que hacen nexos entre lo que están hablando y lo que van a seguir hablando, así que necesitaba un punto de partida. Bueno, si Bueno, vos decís, Stalker es la película. es una película. Es Sí, una película, sí, básicamente. ya No, venís a full, ¿eh? no es una orquesta, no es No un videojuego. sabemos, no sabemos. Sí, es un videojuego. Mierda, qué mal que estuve. Bien, Es un es la videojuego película basado en sobre. la película barra libro. Ah, pensé que Stalker. era al revés. No, claro, pero es vieja. No, algo de eso leí. Algo de un videojuego había. Ujú. Stalker estaba en la lista de películas de ciencia ficción soviética de cuando miramos El Corazón de Perro. Pero Mira, como tuvo tan mala repercusión Corazón de Perro, la dejé para más adelante. muy bueno. Y me la robaste. Ahí va. Bueno, te cuento, sé que en esta película pasó algo en una zona. La película se llama Stalker, La Zona. Ok. En una zona que no aclaran dónde, ni siquiera en qué país, ni siquiera en qué región, pero uno da por sentado que es en alguna parte de la gigantesca Rusia soviética, o ya no soviética, pero en aquella parte. En la época era soviética. Ah, sí. Claro, sí, qué tonto. No, 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 ya no. De hecho, ¿Vos me estás la. diciendo que esta película salió en el 89? Ah, cuando. Pero el chabón fue perseguido no por rusos, sino por polacos. O sea, ya no eran parte de la Unión Soviética. Bueno, eso no te sabría definirlo. No recuerdo que haya sido perseguido por polacos, pero adelante. Continúa. Son mi ¿Polacos? inocencia. Vos dijiste polacos. Sí, pero ahora pienso que es otro país. Bueno, no importa, es con la historia. Y la verdad que eso es lo de menos. No lo es. Bien. En una zona eh, hablan de que es milagrosa. No explican exactamente qué pasó, pero se cree que algo alienígena o quizás algo interno, pero místico. Ujú. Si querés corregirme, puedes hacerlo porque estoy desvariando bastante. Un Eh, meteorito. sí, puede ser un meteorito. No, dice, la explicación que le dan es que cayó un meteorito. No, no, o sea, nunca lo cierran, nunca lo afirman. Es una teoría. Y bueno, pero es más teoría que Bueno, cualquier otra cosa. es una teoría. Y como toda teoría, etcétera. Está bien, pero Bien, es la única teoría. ¿Eh? cuestión, no, no lo es. Sí. Cuestión que tuvieron que evacuar la zona y se habla de que toda la gente que va no regresa. Por ende, el gobierno tuvo que militarizar la frontera con esa zona y no permite que nadie pase. La cosa es que existen los llamados stalkers, que no viene del stalker que conocemos nosotros, que es seguidor, Ah, ¿no? Acosador. Viene de otra acepción de stalker, que ahora no me acuerdo qué significa, pero no está muy lejos tampoco. ujú. Este, están los stalkers que por una módica suma de dinero te llevan hasta esa zona prohibida donde vos podés, donde va gente sobre todo desesperada para pedir ciertos milagros, ¿no? Más o menos. Sí, no diría que ese es el solo objetivo. Bueno, no, hacen una especie de experiencia allá. Sí, sí, sí. Lo prohibido, ¿no? Lo prohibido, sí. Bien, y en la película lo que vamos a ver es un par de personas especialmente que van acompañadas de un stalker, que son, no sabemos sus nombres, creo, son un maestro y un escritor, Ujú. acompañados de un stalker. Y entonces vemos sus desventuras en la zona y en su ciudad, sobre todo la parte del stalker, la vida cotidiana del stalker. Ujú. La vida cotidiana no, la vida hogareña, si querés. Ujú. Bueno, ¿querés darle algo más al resumen? Eh, sí, podrías contar más o menos. No sé, creo que podrías desarrollar un poquito más la historia, pero bueno, como no. Yo porque no quiero entrar en los spoilers, que ya Listo. entraremos Ok, dale. ahora. Todo tuyo entonces. Paso entonces, con tu permiso, a cinematografía. No, por favor, adelante. Te tengo que decir que mientras la veía pensaba en lo importante que es la cinematografía en los momentos iniciales de la película. Cuando todavía no sabes para dónde va a ir, o sea, qué estás por ver, es como que la cinematografía te da la bienvenida con alguna música, con alguna imagen. Ujú. Digo los primeros segundos, pero también puede ser los primeros 10 15 minutos cuando todavía no entendés de qué la va. Ujú. Y en este caso creo que la cinematografía fue lo mejor de la obra, por varios factores que ya ampliaré, le dieron un carácter muy especial. Para empezar, esta bienvenida de la que hablo nos la dio una imagen amarillenta
y muy linda, acompañada de una música bastante misteriosa, bastante especial, como preparándote para lo que viene. Este, Me pareció todo muy interesante. Sobre todo cuando media hora después nos mostraba que el amarillo este no era fue una elección y no un impedimento tecnológico, que no podían hacerlo de otra manera, ¿no? Ujú. Entonces fue como, no, no solo fue que no tenían otra forma, sino que sí tenían otra forma y decidieron tirar ese amarillo ahí, ese amarillo y negro, con matices. Sepia. Sepia, bien, no, no estaba seguro que era un sepia, pero si vos me lo decís, es un sepia. Y para mí lo es. Y si estoy equivocado, ¿a quién le importa? Bueno, me pareció bastante digna la calidad de la imagen en sí. Voy a Digna. hablar de Thomas, Ujú. me pareció una maravilla. Perdón, calidad digna me refiero a la calidad de la imagen en colores. Eh, Ujú. o sea, no es una película del 2020, pero es muy, muy interesante. Por eso hablo de lo especial que es la decisión de hacerlo en amarillo. Entiendo, claro. Porque tenían cómo hacerlo sin el amarillo. Y decidieron el amarillo. Bien, Sí, sí, sí. Thomas. Me Claro. pareció simplemente una maravilla. Eh, Esos paseos espaciales que Ujú. hacían entre las ruinas de la zona, donde veíamos una jeringa tirada, un arma, papeles raros, algún panfleto, me parecía muy poético. En esos paseos vos podías imaginar cientos de historias distintas. O sea, cada artículo contaba algo, estaba ahí por algo. Lo tiró uno que fue, lo tiró uno que murió. Era un misterio atrás de otro, pero estaban ahí y nadie te los contaba. Entonces, esa decisión me encantaba. Y fueron varias, Ujú. esos paneos. Definitivamente. Después, en general, sacando estos paseos, la película no estuvo nada mal en cuanto a las tomas y eso. Siempre buscaron simetría, cosa que a mí me encanta. Y acompañaron muy bien los movimientos de los viajantes, que era una película se moviente, no era una película estática. Y Ujú. me parece que los acompañaron muy bien. En cuanto al sonido, me gustaron mucho las melodías onda Pink Floydianas para mí, que Ujú. acompañaron muchas imágenes sin diálogos, como que todo el tiempo con misticismo, todo el tiempo contando algo más, o abriéndote, no sé, preparándote para algo, poniéndote en un plano distinto, eso me pareció. Después sonó bastante digno todo, salvo los primeros minutos antes de salir para la zona. Creo que era en la casa y después en el barcito, pero antes de salir, que yo notaba que, ponele, uno hablaba atrás de un vídeo, o en otra habitación, o en otra pared, y el sonido siempre era el mismo. O sea, hablaba yo adelante de cámara y se escuchaba de una manera, y otro me gritaba a mí desde la otra habitación, y el sonido era como si estuviera al lado, como que no tenían un especial cuidado. Pero sobre todo al principio, después a la vuelta, en los mismos lugares, no lo noté. Así que es algo que quedé ahí. Ok, entiendo. Después el resto me pareció que estuvo a la altura. Bien, vuelvo con la imagen, Otra vez, dale. porque lo anterior era Thomas. Las imágenes, todo el tiempo, pero todo el tiempo me parecieron hermosas. Algunas se les notaba que había trabajo atrás, composiciones de imágenes, Ujú. y apreciaba mucho esa delicadeza porque se notaba mucho laburo. Después muchas imágenes que acompañaban sobre todo cuando se ponían a recitar poemas, Ujú. ¿viste? Había muchos poemas en varios momentos, me pareció una combinación hermosa. Este, Vos podrías sacar y valorar esos pequeños videoclips solos, el poema con las imágenes, con los paneos. Ujú. Algunos paneos fueron sin música, pero otros, perdón, sin diálogo. Como que tomaba un valor por sí solo, separado de la película, y eso me gustó mucho. Y en la película, combinándose con el guión y eso, me pareció espectacular. Después digo que me gustaría entender por qué cada tanto volvían al sepia. Porque no es que cuando estaban en la ciudad era sepia y cuando estaban en la zona era colorido. ¿No A fue veces, solo en la ciudad? no, porque a veces hacían como flashbacks. Eh, Ah, pero era cuando él estaba soñando. Mira, bien, bien, bien. Sabía que había alguna explicación. Bien, sigo. Quiero destacar la imagen esta del círculo rojo de agua en movimiento. Ujú. No el túnel, un círculo rojo de agua. Y había varios delirios así. La arena movediza, esta especie de desierto después que hubo dentro de una estructura Ujú. que pasó el profesor, si no me equivoco, caminando, todo el tiempo. Entonces, mientras lo veía, pensaba que muchos de esos lugares no parecían haber sido trabajados, compuestos como otros sí, sino Ujú. que parecían zonas de guerra o zonas que debieron ser evacuadas por algo real, climático, lo que sea. Después lo googleé y resulta que eran centrales hidroeléctricas abandonadas de Estonia. Entonces me hizo pensar en esto como una apuesta artística de extraer belleza de una zona en ruinas. Ujú. ¿Entendés? Es arte, sacar belleza de una zona caótica. Así que Tal cual. puntito por ese lado. Me pareció muy, muy lindo. Después, si bien me encantó la cinematografía,
Ujú. Nunca me pasó esto de olvidarme de que estaba viendo una película e involucrarme en la historia sin recordar que yo estoy sentado en mi casa viendo la película, ¿no? Siempre estaba yo sentado viendo la película, no me pude abstraer. No Ujú. sé si es culpa de la cinematografía o dependía de mi humor, pero bueno, te cuento que me sucedió eso. Ok, me entiendo. Cambio, Dale, bueno. Em, Voy a concordar con vos, ¿no? Las imágenes de la película me parecen espectaculares. Yo, bueno, en todo momento no, con la idea de que todo, digamos, eran ruinas reales de la Unión Soviética, ¿no? De sus varios momentos de problemas y demás, las cosas que fueron sucediendo u ocurriendo. Eh, Nada, o sea, me parece, me parecía impresionante, ¿no? O sea, esa capacidad de mostrar todas estas ruinas, todo esto que había, ¿no? Todos estos lugares, los túneles, el trabajo que había en general de cámara, me parece que lo llevaba a lugares muy interesantes, totalmente. y demás. Todas cosas, digamos, de ese estilo, o sea, me parece súper interesante la película en general, en cómo está trabajada, en cómo lograron todas las tomas. Hay momentos, ¿no? En que se genera como un, creo que lo logran muy bien, por ejemplo, esta escena en la que el profesor insiste en ir a buscar su bolsa y ellos dicen, no, no, sigamos. Y están moviéndose a través de túneles y demás. Tienen que bajar por una escalera y de repente no lo vemos más al profesor. Ellos bajan, siguen avanzando y Y está detrás el se bolso. ven las paredes iguales al escenario que ya habían pasado, pero ahora hay una corriente de agua tremenda. Sí, sí, sí. Se ve en ese plano ahí en la bolsa y ellos no lo notan. Siguen caminando, salen en otra dirección y de nuevo esas mismas paredes, pero ya no está, ¿no? La corriente de agua, entonces le trabajaron recontra bien y de repente se lo encuentran al tipo ahí. O sea, me parece que fue muy ingenioso como lo hicieron. Supongo que habrán aprovechado, ¿no? Que era por ahí toda una misma infraestructura con el mismo tipo de paredes de un lado y del otro, pero Claro, súper bien, ¿no? O sea, cuadra creíble. constantemente haciéndote pensar que obviamente es la zona, Claro, claro, claro. transformándose para engañarlos o hacerlos caer en alguna Bueno, y esto trampa. de la música, mismo el Stalker varias veces había predicho que pasaban estas cosas, así que uno tenía ganas de creer que pasaban estas cosas. Ujú. Sí, 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 tal cual. Este, o sea, me parece un trabajo tremendo haber logrado, ¿no? Todo esto, toda esta visión de estos lugares, y demás. O sea, no sé cómo habrá sido el trabajo, lo que representó, ¿no? O sea, encontrar todos estos lugares, para hacer esta película y él también, yo estaba pensando cuando lo veía, el trabajo que habrá sido para los actores porque se metían en cada lugar y tipo, decía, vos sabés una película moderna y no vas a ver actores haciendo esto, o a menos que sean dobles, ¿no? Porque también, o sea, que andás qué carajo había ahí en el agua. Ujú. Tipo, te cortás con cualquier clavo oxidado y bueno, Sí, felicidades. probablemente ni ellos lo sabían. Claro, tal cual, o sea, aquí todos estos lugares abandonados a la buena de Dios, entonces, realmente andás a ver en dónde se estaban metiendo y demás, y me parece un trabajo, a ver, es súper riesgoso, pero también es, ¿no? Es como que agrega un montón de imágenes, ¿no? Que son bastante, por así decirlo, sucias, o sea, que son imágenes muy cargadas, tanto de visualmente como el sonido, eh, y que son muy difíciles de replicar. Esto no es algo que vos ves en cualquier película, ¿no? Este Para nivel de nada. detalle que justamente te lo da el caos real de la vida, ¿no? Cuando las cosas, quedan olvidadas, la suciedad que generamos, la suciedad que genera, ¿no? Eh, por ahí las falencias, ¿no? De cómo se maneja la Unión Soviética y bueno, o cualquier país que genere basura, obviamente, pero es como que hay eh, toda una imagen muy fuerte de estos lugares abandonados de la Unión Soviética, como lo fue, por ejemplo, si nos adelantamos en el tiempo, Chernobyl, ¿no? Claro, sí, sí, es que yo pensé que era post-Chernobyl, entonces como que estaban los artistas un poco sensibles con ese tema, y no, fue unos 5 años antes. Ujú, tal cual. Bueno, entonces Y ves, tenés esas cosas. me eh, permito agregar, perdón, que eran tiempos en los que socialmente no estábamos pensando en la basura y en los problemas que acarreaba en el ecosistema. no, está bien, pero imagínate que estamos hablando ya de centrales completas que fueron abandonadas y ciudades y demás, o sea, no es simplemente, no, que me refiero obviamente a la basura humana, eh, que no había una preocupación como ahora, pero lo había. Bueno, no importa, lo que voy es de generar un reimpacto. Todas las imágenes que lograron en la película constantemente y cómo llegan a ciertas cosas, me encantó. Me encantó, me parece que es increíble lo que logran, de nuevo, como ya lo dije, eh, y que no creo que se podría volver a hacer una película así. Tiene Para algo, nada.
tiene algo que es a la vez muy real y es como bastante mágico, por así decirlo. Es una serie de cualidades muy extrañas, ¿no? De convivir, pero bueno, lo logran de una manera excelente. La calidad visual las imágenes que van generando, cómo van, ¿no? Metiéndose en todos estos lugares, cómo los van aprovechando, cómo juegan con todo esto, es increíble a mi parecer. También, bueno, recalco, me gustó la música, esta música, este rock espacial que vos estabas mencionando, que suena varias veces, ¿no? No, no sabía que ese término le cabía. Voy a empezar a buscar porque me gustó mucho. Ok, sí, a mí me sonó a eso, también no es, bueno, Yo no conocía la rama directamente. no, no, sí, sí entiendo. Por esto, ¿no? Que vos mencionás esta asociación con Pink Floyd y demás y todo eso. Eh, no noté estos problemas que vos mencionabas del sonido, pero La primera escena, si después tenés un rato, fíjate que está bien, sí, me después veré. molestó un cachito. O Ok, sea, me molestó sobre todo porque estaba receptivo de no saber qué película iba a ver y que ya tenga esos problemas. Después se corrigieron absolutamente, ¿eh? ujú, está bien, bueno. Pero, sí. No, no, hasta ahí, digamos, o sea, la verdad que me fascinó, aparte es algo que visualmente a mí me gusta mucho, ¿no? Como te Sí. decía, esto de todas estas ciudades abandonadas, estas construcciones abandonadas, de la imagen, ¿no? Que genera, eh, digamos, la Tierra después del ser humano, como, como lo plantean, por ejemplo, las historias posapocalípticas, ¿no? Y demás, qué pasa con el ser humano cuando, bueno, ya no está y lo que queda son todos sus rastros. Y bueno, eso me parece que lo genera muy bien, ¿no? Porque estamos hablando de una zona en la que hay una catástrofe, se alejan todos, ¿no? Y los restos, ¿no? De los tanques y todas estas cosas. Visualmente me parece increíble la película. Así que, Lo es. nada, todo tuyo. Bien, bien, bien. Eh, Tomo este concepto que usaste de película que tiene cosas mágicas, porque totalmente es así. Yo no usé esa palabra, pero estoy totalmente de acuerdo. Una película muy mágica. Y también irrepetible, diría yo, que también es otro concepto tuyo. Ujú. Bien, paso a las actuaciones. Dale. Yo creo que sacando algunas excepciones muy puntuales, como el llanto inicial de la pareja del Stalker, cuando uno, como te decía, estaba receptivo porque todavía no sabes qué tipo de película vas a ver, y ves a la pareja del Stalker llorando desesperada porque él se va y no sabes a dónde se va, ni si es peligroso o no al lugar donde se va, me pareció una mala bienvenida. Esta chica a lo loco gritando gritos insoportables como nos había pasado en la película japonesa, Te pasa. este, como me pasó a mí, sí. Me parece que, bueno, salvando ese de lunar, a mí me parece que las actuaciones fueron buenas, me parecieron muy teatrales, Ujú. gestuales y algo secas. Y esto de ser seco me pareció que fue porque jugaron mucho con los silencios, como dando muchos espacios reflexivos. Me parece que narraron muy bien ciertas líneas más bien poéticas que de diálogo, si bien estaban hablando eran más narraciones, y creo que aportó muchísimo al clima misterioso que envolvió toda la Ujú. película. A mí no me parecieron grandes actores, Ujú. pero me parece que el tono que tenían, sobre todo, bueno, los tres protagonistas del viaje, le dieron muchísima personalidad a la película. Como esto que decimos a veces de que están todos en la misma. Actores, cinematógrafos, guionistas, estaban todos en el laburo, estaban todos detrás de un concepto y creo que lo lograron absolutamente y no se pudo haber logrado sin las actuaciones. Entiendo. Y agrego esto que decís vos de que se arriesgaron bastante en serio ellos, se metieron en lugares donde quizás ningún humano debería meterse, así que mi reconocimiento para ellos. Cambio. Perfecto, bueno, sí, a mí no me molestó la escena inicial, esto que vos mencionás, me gusta en general cómo trabajaron, sí, no me parece que sean, digamos, cosas hiperrealistas, ¿no? La manera en la que hablaba, es todo bastante como estas diatribas filosóficas, estos idas y vueltas que hay entre el profesor y el escritor y demás, y cosas por el estilo. Este, pero bueno, también es, no sé, no, eh, no sé si es, digamos, un poco el estilo, tal vez, ¿no? De cosas como Rusia y como veremos en la otra película, ¿no? En el tema de los polacos. Y en otras películas creo que también, inclusive me atrevería a decir, hay algo, hay una manera, no sé si tiene que ver con cómo lo hacen los escritores o bueno, simplemente nos faltan otros ejemplos más modernos de cine de estas zonas en particular como para poder definirlo. Em, pero que bueno, de todas maneras me gusta mucho. O sea, lo disfruto bastante. Eh, y sí, o sea, me parece que estuvieron a tono con digamos, con lo que se esperaba de la película o con lo que, digamos, va a ser la película. No, no es.
un ejemplo excepcional de actuación, pero sí, definitivamente no jugar dentro de lo que se esperaba de ellos, los papeles, un montón de esfuerzo físico que, como ya dije, Sí, o sea, me parece commendable, pero también me parece peligroso para ellos, o sea, qué sé yo. Es, bueno, lo hicieron y ponele que no pasó nada mal y bueno, genial. Eh, es como, no, qué sé yo, no, no creo que lo recomendaría como algo que se va a hacer en el cine en general, pero bueno, ya tampoco que podemos prever, ¿no? Esta situación, no podemos cambiar lo que sucedió, cómo se hizo, y bueno, sí, menos cuando el resultado valió la pena. sí, pero no creo yo que deberían exponerse a las personas, Claro, eh, no al menos por ahí, digamos, ponerle sin su consentimiento y demás, porque hay muchas veces que justamente lo que pasa es que hay abuso de las personas que actúan. Y eso es una parte importante de estas cosas. entiendo. Como ha pasado Y, en otros ejemplos de actores que simplemente dicen, agarran y empiezan a abusar de los actores, no, porque dicen, tenés que sacar la escena bien, sentilo todo, estás pasando para el culo. Sí, lo estás haciendo pasar para el culo a la persona. Genial, muchas gracias por tu esfuerzo. está Este, bien. y así, eso, ¿no? Eso no, como demasiado, pero bueno, Sí, qué sé yo. entiendo. Jamás pensé que lo llevarías a este ámbito, pero entiendo el concepto. Yo creo que fueron actores que estaban, prefiero quizás creer que fueron actores que estaban comprometidos con el concepto y ni lo pensaron en dónde tenían que meterse. Como Puede que no, ser. no es que fueron engañados o el contrato, o, No, está bien, no, sino, no, por sino- eso, no digo que es así, pero digo también no, tampoco esto debería ser la norma no, no, tal cual, claro que no. de cómo De trabajan. hecho, no lo es. Creo que no lo es. Sí, bueno, sí. Eh, Seguramente conseguir el laburo de actuación debe ser todos difícil. van a Rusia a meterse en charcos llenos de metal oxidado. Ya iré yo. Excelente. Bueno, perdón, Estonia. Todo tuyo. Ahí lo Ok, dejo con bien, bien, actuación. pasó. Con tu permiso, a guión. Por favor, adelante. Bien, guión. Tengo que decir Ujú, que me gustó mucho el guión. Sobre todo por lo que abrió y no cerró. Yo creo que fue un gran abridor de temas de debate y los planteó y los dejó tirados para que uno los retome. O sea, los dejó tirados no como un error, sino como que nos permitió eso, no nos dieron una conclusión. ¿Me entendés? ujú, ujú. Pero Creo bueno, que sobre... quiero ver, ¿no? ¿Dónde? Sí, 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 ¿Qué te entiendo. significa esto? Creo que sobrevoló muchas cosas, dejándolas planteadas para que nosotros las discutamos en este lugar. Eh, de nuevo, me gustó mucho el suspenso constante, incluso cuando pasaba por ahí media hora, porque fue una película larga, media hora sin que pase nada importante, o sea, nada crítico. Igual durante todo el tiempo vos sentías que todo se estaba por pudrir, ¿me Ujú. entendés? Y ese, esa incomodidad constante que tuve la aprecio mucho porque se disfruta ver una película así. Este, a ver, Te hizo sentir, ¿no? me hizo sentir que todo podía pasar. Quiero redondear a ver, esto que te decía de que fue post, que yo creí que era post Chernobyl, me hizo sentir eso, que era una población, una generación de artistas que habían crecido con esa, habían crecido o habían experimentado ese tipo de situaciones. Y quizás lo hicieron, aunque no haya sido Chernobyl puntualmente, pero me hizo sentir que esta gente tenía la mente un poquito más abierta justamente porque estaba viviendo cosas, inestabilidades que nosotros quizás no podemos llegar a comprender, si bien nosotros justo estamos en un país muy inestable, Ujú. pero quizás no a temas nucleares, no inestabilidad ecológica o genética, si querés, Claro. por metiéndonos en Chernobyl. Y no, y con un legado tan violento como Claro, viene claro, siendo, ¿no? De los exactamente. comienzos de ¿no? O sea, las varias, las Sí, revoluciones sí, que sí. hubo, ¿no? Los conflictos internos, las guerras con los diferentes países. Claro, la Guerra Fría y el apuro que te agarra por esta carrera en todo sentido, no solo espacial, sino para todo, esta carrera por llegar primero, va dejando cabos sueltos por todos lados, porque lo que decíamos en There Will Be Blood, en Petróleo Sangriento, Mm, cosas que no entendés cómo funcionan, pero sabés que funcionan, entonces están ahí. ¿Me entendés? ujú. Así era There Will Be Blood, y así fue esto, pero a niveles nucleares. Entonces, todo muy tóxico, todo muy inestable. Bueno, después me enteré que fue unos años antes de Chernobyl, que a propósito, si viste la serie, está eso, de que los mismos técnicos súper físicos, gente muy estudiosa, no sabía cómo funcionaban algunas máquinas o algunos principios, pero estaban ahí y funcionaban. Y ellos quizás sabían mantenerlos a raya, pero no sabían bien exactamente qué pasaba. Claro, entiendo. Pero bueno, esa Eh, inestabilidad. Según tengo entendido, igualmente Chernobyl no fue el único.
No, no, claro, y deben en haber todo habido caso. muchos antes. Y bueno, por algo habrán abandonado estas centrales hidroeléctricas. Sí, pero también no, Este, bueno, es eso, o sea, es complicado por ahí, ¿no? Cuando hay mucha inestabilidad en un país, empiezan a fallar claro, las economías y demás, ahí sí, puede haber capaz que es mucho. más barato importar la electricidad que producirla vos. Bueno, en fin, no nos vamos a meter ahí, pero digo, me gustó mucho sentirme en esta corriente de pensamiento, donde todo, literalmente, todo puede pasar. Ujú, Esa sensación a mí me pareció muy bella, meterme yo en esa experiencia. Después me anoté algunos detalles que me hicieron ruido, para bien o para mal algunos. ujú. Eh, y bueno, esto que decía hoy de que abrieron puntas para ser desglosadas. A mí no me gustó un detallecito que quizás sea yo demasiado sensible, pero hablaban de esto, que lo comparo con 100 años de soledad, de que la esposa del Stalker decía que como castigo por tener un hijo con un Stalker o por estar en pareja con un Stalker, te va a salir un hijo con malformaciones genéticas o congénitas, Ujú. que era su hija que no podía caminar. Y bueno, a mí me choca mucho que hablen de castigo a una enfermedad, porque no, justamente, o a una malformación en Em, este caso. donde Pero yo, bueno, entiendo el donde, folclore de... sí, igual Perdón, donde en en lo que yo vi creo que no lo mencionaba como un castigo, lo decían como una realidad, o sea, era que claro. los Stalker tenían Bueno, hijos con eh, claro. deformaciones Ajá, claro, congénitas. entiendo. Bueno, yo lo veía más como un castigo divino, de tenés un hijo con un Stalker, te va a pasar esto. Bueno, sí, tal vez sea como una especie de... te vuelve medio radioactivo de allá. Sí, también puede ser. Pero bueno, yo me lo Claro, anoté entiendo. como algo medio polémico. Después, me encantó el concepto de que los trenes que pasaron un par al principio y uno al final, Ujú. este, traían piezas sinfónicas. Me gustaría saber si había algún concepto que hayan querido simbolizar, ¿Traían porque piezas sinfónicas? ¿Cuándo? sí, en tres momentos puntuales que yo me di cuenta. Siempre cuando estaban en la ciudad. Al principio creo que cuando dormían, o cuando el tipo se estaba lavando los dientes antes de salir, temblaba todo porque pasaba un tren y aparecían 20 segundos de una pieza sinfónica. Y lo último, cuando la nena corre los vasos con la mente, Mm. alerta de spoiler, este, Fíjate también un suena poquito. la última y termina. Ese supongo que sí, te la acordás. Sí, sí, sí. No, está bien, sí, Bien, entiendo. esa y después hubieron dos más previas. Pero bueno, me gustaría saber si quizás la pieza puntual sinfónica se refería a algo o a lo que significaba la pieza o al escritor o al país, no sé, viste que siempre hay mucha política detrás de una pieza sinfónica que yo en este caso desconozco Ujú. enteramente. Claro, no. Sí, sí, sí. Yo lo noté y también o sea, en su momento lo que sí fue, dije, me parece raro que esté ahí, ¿no? O sea, en Claro, ese momento particular de la película y demás. yo creo que han querido simbolizar muchas cosas que yo me perdí. Bueno, mezclo con lo que iba a decir, porque en muchas cosas me hizo acordar a I'm Thinking of Ending Things, Ujú. en cuanto a que vi cientos de símbolos por todos lados y que yo por ahí me perdía, pero estaban y me gustaría entender todos y cada uno de ellos, qué quiso decir acá, qué quiso decir allá, porque me pareció muy rica, pero muy rica en ese sentido, en los sueños de los tipos, Ujú. esto del sepia, ¿por qué si tenés toda la calidad del mundo, por qué haces sepia? Más allá de que es bellísimo, porque el amarillo con negro a mí me pareció bellísimo. De Ujú. hecho, te iba a decir que el dibujo si podías mantenerlo en sepia, o sea, en amarillo, pero me olvidé y no te culpo. Sí, Este, gracias por no culparme. es culpa mía. Me voy a hacer cargo yo de tu error. Este, Qué raro. después, como al volver, no sé si lo notaste, pero tanto la esposa del Stalker como su hija estaban cubiertas todo el tiempo de dientes de león o de pelusa de dientes de león. Sí, lo vi. Bueno, eso? Quiero saber qué hay más allá. O incluso, ¿por qué tiraban, vos capaz que sabes, por qué tiraban esa cuerda atada, esa tuerca atada? Eso era para Para, marcar el lugar donde tenían que moverse ellos. sí, pero quizás para ver si había alguna mina o era explosivo o que no cambie el lugar a donde No, iban. para que supieran, digamos, en dónde tenían que caminar en línea, lo tomé yo por ese lado, pero bueno, sí, Sí, puede sí, ser. o sea, eso era bastante entendible, pero ¿por qué una tuerca atada y no cualquier otra cosa? No una piedra. Con... Porque tiene peso y la tela ayuda a verlo, al Sí, ser sí, blanco. sí. Yo creo que hay algo más. O sea, Ok, eso lo entendí, pero. O quizás soy yo que quiero creer que hay algo más. Pero bueno. entiendo. Bueno, me gustó cómo abrieron el debate de la fe, esta charla que tuvieron sobre que las personas desesperadas iban a la zona a pedir deseos o a Ujú. arreglar su vida, etcétera. Y bueno, primero lo vi como algo loco, pero después me puse a pensar y hay muchísimos lugares turísticos donde la onda es ir y pedir un deseo. La Fontana di Trevi y hay muchos lugares donde tirás una moneda o pones un candado. Creo que hay un puente donde pones un candado. Ujú. Bueno, entonces eso existe, solamente que acá es un lugar distópico. Pero bueno, me gustó eso. Claro.
Bueno, lindo debate sobre la fe en algún momento y qué pasa si la fuente de los deseos cae en manos equivocadas. Me pareció muy interesante el debate que abrieron. Después me encantó y lo aprecié mucho el panorama laberíntico que compusieron. A Ujú, mí generalmente los laberintos me encantan, o sea, todo lo que gira alrededor de laberintos me gusta como historia. ujú. Y eso era la zona, y esto es lo que decías vos de las estructuras que vos entrabas, cambiaba y aparecía un charco. Bueno, el mismo Stalker lo dijo, esto todo el tiempo cambia. No Ujú. sé cómo se comporta cuando no hay nadie, pero viene alguien y empieza a cambiar en todo momento. Eso me gustaba mucho. Sí, tal cual. Y también me gustaba ver al Starker todo el tiempo asustado. Era como que él era de los tres el que más miedo tenía. Más respeto, sí, pero también más miedo, porque hasta teatralmente el tipo se escudaba en la espalda de los otros, iba siempre cubierto por otra Ujú. gente. Era como que tenía mucho miedo. Y ese era, en teoría, el experto. Y eso me gustó mucho. Bien. De nuevo, no me gustó lo que hizo la pareja del Stalker hablándole fijo a la cámara al final. Ese es un recurso que a mí siempre me gusta, pero me gusta si se sostiene o si tiene un sentido, como vamos a verlo en la otra película. Acá creo que simplemente pasó y no me Pero terminó lo de usaron cerrar. varias veces. Sí, lo usaron varias veces, pero no me terminó de cerrar, porque Ok, no fue como algo establecido. entiendo. Y creo que la mujer fue puntualmente, porque lo usaron varias veces los tres en la zona, pero estaban los tres. Entonces uno habla mirando a la cámara y se puede entender como que le está hablando a otro. O no sé, un pensamiento. Está bien, sí. Pero el Pero que más me pareció también que era bastante directo en que no estaba haciendo eso era cuando habla el chabón en esas, digamos, dunas, ¿no? No sí, sé si sí, eran sí. material de construcción o qué. Cuando estaba hablando solo después de que se hubiese desmayado. eh, También ese me pareció que se notaba, ¿no? Sí, que hablaba a cámara. Que le estaba hablando a la cámara. O sea, más allá Bueno, de la idea de que estuviese demás porque no se notaba dónde están los otros personajes, bla, bla, bla. Bueno, claro. pero De está nuevo, bien, entiendo. es un recurso que a mí me gusta mucho, pero si está legalizado, o sea, si vos me explicás por qué le hablas a la cámara, qué hay del otro lado de la cámara, a quién le hablas, a qué apuntás, eso, bueno, ya lo vamos a hablar en la otra película, y a mí me encanta, pero bien construido, y acá me parece que no lo estuvo. Ujú. Y Ok. me dio mucho, me interesó mucho este final de la nena con superpoderes o poderes sobrenaturales que estaría bueno desglosarlo o quizás entenderlo. De guión terminó ahí, cambio. Perfecto, bueno. Em, Me parece que uipa, se puso intenso. ¿Estás mirando el dibujo? Te recomiendo lo mires ahora porque está por desaparecer. Lo veo, una maravilla. Me encantó el del túnel. Uy, no me sale la palabra. ¿Sí? Bueno, sí, el del túnel. Me Ok. encantó. Genial, me alegro. Es más, parecía una mano medio tentaculosa, medio mágica, sosteniendo una bola estas bolas del destino con las que se adivina el futuro, y adentro el profesor espiando o mirando desde adentro de la bola. Me pareció muy rica. A la mierda. Sí, Cargado. quizás tenga que ver con algunos hongos que estuve comiendo. No extrañaría. Genial, bueno. Me pareció súper interesante. Tengo que decir, a ver, que esto por ahí no viene de la mano de cinematografía, pero quería hablar. O sea, me parece que también hay algunas cosas en las que, entre comillas, me parece decepcionante la película, pero es un poco el hecho de que la ciencia ficción a medida que van pasando los años, viste, sufre, porque hay cosas, digamos, que no pueden mostrar, ¿no? Por los niveles o la tecnología que tienen disponible. Totalmente. Em, entonces, un poco de toda esta rareza de la zona me hubiese gustado experimentarlo un poco más. Si bien hay momentos que me parece que lo super lograron, como te decía, esto de cuando empiezan a buscar, bajan y de repente se encuentra el profesor no está y están dando vueltas y lo vuelven a encontrar y el tipo pensaba que había vuelto para atrás. O sea, eso ya tiene un montón de peso. Entonces, eso ya está re bien logrado. Pero fuera de eso, no toda esta extrañeza o me hubiese gustado que haya más, ¿no? Que Sí, sí, lo sí. que le pudiesen mostrar más. Fuera de eso, o sea, la idea me parece excepcional, me parece excelente. Este, Me parece que es algo muy interesante y muy rico, o sea, que plantea un montón de cosas que podrían estar pasando ahí. Eh, Está basado en un libro de un escritor muy conocido que ha hecho otras grandes obras y también ha tenido otras películas. Mínimo conozco una más, otra película más de él que se llama Solaris. Ah, sí, Eh, yo la quiero ver hace mucho. no sé si tiene más aparte de Solaris. Solaris la vi, me gusta mucho también. ¿Estás para Eh, reverla para el reto? sí, yo la volvería a ver. Muy bien, ya llegará. Em, y no todo este planteo de esta búsqueda de eso único que hay, que los lleva a arriesgar toda su vida.
tal vez sin poder volver, ¿no? Y esta necesidad que siente este chabón, que es como que lo único que lo hace sentir bien, lo hace sentir vivo, es estar ahí en la zona. Es como que su cosa es justamente la expedición, ¿no? Con lo peligroso que es y con lo que le cuesta volver y que ya ha tenido problemas con la ley, ¿no? Un montón de cosas y ya la misma salida es re peligrosa, los recontra cagan a tiros. A mí me sorprendió que ninguno se comiese una herida ahí. Ujú. Este, ¿La y salida estuvo? Estuvo la entrada, pero la salida no la recuerdo. no, la salida no la Ah, muestran. Este, y esta exploración, ¿no? De todas estas ruinas que hacen, ¿no? Este viaje que los lleva a enfrentarse a un montón de cosas y cuestiones que ellos ven en los demás, ¿no? O sea, estos choques entre el profesor y el escritor, ¿no? Cómo se plantean las cosas, y también y los motivos que puede haber detrás, ¿no? De parte del profesor, al final no terminó sabiendo, eh, sí, del profesor, sabemos lo que estaba buscando en realidad y era, ¿no? Encontrar una bomba, hay un montón de historias, hay un montón de mundo que se expande ahí del cual no terminamos encontrando. Y ayuda a construir un mundo súper interesante, un montón de misterios, saber, ¿no? Cómo empezó la zona, cuál fue digamos, cómo surgieron los Stalkers y todas estas pequeñas historias, o sea, te llevan a querer conocer el mundo en el que está transcurriendo. Y eso es genial. Es una película lenta, es una película con mucha sí. introspección, mucho de absorber los paisajes y demás, ¿no? De esta idea del cuidado que ellos tienen para estar atravesando, cosas por el estilo. O sea, no diría que es una película fácil de ver porque justamente esto que tiene de ser muy larga y con mucho silencio también, ¿no? Más allá de cuando estaban hablando y todo eso, o sea, estaban viajando, pero también, ¿no? Todos estos grandes planos de los diferentes lugares o demás en los que no había mucha charla, o eran simplemente un par de frases, ¿no? No es tampoco que están constantemente, eh, más allá de cuando tienen estos choques ideológicos y estas ideas que se empiezan a plantear y demás, eh, se va construyendo de a poco la historia. Totalmente. Es todo mucho, ¿no? Tonos. Vamos planteando, vamos viendo, vamos sintiendo esto que está pasando a nuestro alrededor, estos peligros que están o no están, ¿no? Esta paranoia que se asienta. Em, y eso, o sea, a ver, yo por ahí mi pedido de un poco más de espectáculo visual, eh, por ahí, qué sé yo, tal vez si leyes el libro me lo saco eso, ¿no? Por ahí el libro, ¿no? Totalmente. Obviamente, no sé cómo habrá sido la intención y el tono del autor en cuanto al libro, entonces tampoco lo puedo asegurar. Sé que, por ejemplo, Solaris también, ¿no? Toca con una temática, obviamente de ciencia ficción, pero digamos desde el punto de vista fantástico. O sea, suceden cosas que claramente no son normales, ¿no? O no pertenecen, digamos, a nuestro, por así decirlo, nuestro rango personal. Lo que estoy diciendo es toca, ¿no? Planteos que son alejados de nuestra Sí, de nuestra la realidad de rutina. nuestros días a día. De Concha, nuestra rutina. sí, pero carajo, cómo me costó. Entonces, y creo que es algo no, es como muy bajo de hacerlo, porque fuera de eso es una historia lenta, pero con un montón de ideas, un montón de cosas interesantes para hacer, planteos, ¿no? Sobre también, ¿no? Lo que es la religión o la fe, o cómo solo aquellos que pueden creer pueden atravesar este umbral, ¿no? Y después el Stalker llorando porque nadie más creía. En un mundo de intelectualismo la fe estaba muerta y cosas por el estilo, ¿no? Que son Ujú. todas también exageraciones, que agarran y pintan el mundo solamente en un tono, ¿no? Una persona que cree en una persona que cree en la ciencia no puede creer en la fe, lo cual o sea, no tiene nada que ver con la idea, pero de nuevo es como agarrar y dogmatizar una u otra cosa. Obviamente, está bien, sabemos que la religión obviamente muchas veces es dogmatizada y demás, pero la ciencia también desde el punto de vista, no, bueno, la ciencia acá, esto y aquello, y no por defender la religión, porque no, digamos, no es el punto que me interesa, pero digamos, diciendo hay otras posibilidades en el mundo, no es solo blanco y negro y sepia. Em, Hay más y bueno, creo que la película hace mucho de esta exploración, ¿no? En todo lo que hablan, en lo que se plantean ellos y qué es la realidad, digamos, en la que están viviendo y por qué hacen las cosas que hacen. Este, nada, o sea, me parece súper interesante. También voy a comentar que en el momento que vi al Stalker ya con su familia, ¿no? Caminando La- por la ciudad, agarré y Antes de dije, salir o cuando volvió. no, cuando ya había vuelto, cuando ya tenía el perrito. Bien.
Vi eso y dije, ¿qué diferencia tiene esto con la zona? Porque era el paisaje industrial de destrucción, ¿no? De consumo total de la naturaleza a tu alrededor y lleno de peligros también. No son tal vez peligros sobrenaturales, pero la industrialización tiene sus propios peligros para el ser humano, ¿no? Obviamente con toda la contaminación, con las enfermedades que pueden surgir, ¿no? De las sustancias tóxicas. Entonces, de Entiendo. repente miré ese paisaje y dije, ahí tenés otra zona. Sí, viéndolo así puede ser el antes y el después, si querés. Ujú. O sea, ¿qué es lo que hace falta, ¿no? Para que O continúe la historia. que la diferencia entre la zona y lo que no es la zona es tiempo. Tal cual. Ujú. Sí, Está porque, bueno. de nuevo, no Algo así. volviendo a esto, no sabemos de dónde surge la zona. Fue algo más allá de, digamos, de la Tierra, ¿no? Como decían, algo del espacio exterior, o fue, ¿no? La propia experimentación humana, un montón de cosas. O sea, me parece que se podrían hacer, no estoy seguro, ni siquiera yo no creo que esta haya sido la lectura intencionada tal vez de la película, pero obviamente claramente lleva un análisis, ¿no? Considerando que todo esto sucede en lugares que realmente son esas ruinas, ¿no? No hace falta tanto andar trastocando tanto como para finalmente encontrarte con todos estos escenarios impresionantes. Me parece que hay una intención ahí, o hay algo, hay un reconocimiento de cómo afectamos el mundo a nuestro alrededor. Em, y bueno, o sea, me parece que es una película, una historia muy sencilla, pero que de todas maneras genera un mundo bastante grande y con mucho para decir de sí misma y de los personajes que la habitan y de las cosas que hacen, ¿no? Creo que también se plantean, ¿no? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo nos afecta la moral, ¿no? En esto hablaban de cómo se suicida este Stalker porque se da cuenta que sus deseos tenían que ver con las posesiones y no con rescatar a su hermano desaparecido. Más allá, digamos, que eso tal vez era lo que él, digamos, la intención con la que fue, pero no fue lo que obtuvo de la zona. Y nada, Ujú. por eso. O sea, me parece que es una película súper interesante. Eh, no hay que ir esperando un montón de cosas así súper cargadas en cuanto a la historia o el desarrollo y demás. Es como bastante sencillo. Hay una zona que produce cosas extrañas, no están muy seguros, tal vez es algo extraterrestre. No refiriéndome a una raza alienígena, sino simplemente No, algo no, del no. espacio. Algo extraterrestre, sí. Ujú. Em, y, y bueno, hay gente que va y charlan, no tienen miedo, experimentan algunos peligros y demás, pero logran llegar sin problemas. Y después es como bastante enfrentarse a sus Ujú. deseos y a sus miedos y a todo esto. Y llegar, digamos, no a un entendimiento, pero tal vez a una tregua. Sí. Más preguntas que respuestas, Ujú. diría yo. Sí, 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 sí. Se plantean Y muchas cosas sobre sí mismos y por qué están ahí realmente. supongo que lo sabés, pero Stalker, el libro, se trata de un montón de Stalkers distintos. Acá se centra en este, pero el libro original No, es no, la no, historia no estaba seguro. es la historia en sí de la zona, con un montón de Stalkers distintos. Interesante. No, Y bueno, no, tengo todo para decir. Ya la verdad creo que fue bastante largo, no necesito una conclusión extra. Me parece sí. que es una película a la vez, digamos, sencilla de ver, pero también que te deja, es como que tenés que hacer un... Sencilla de ver porque no está súper cargada, ¿no? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que a vos no te gustó tanto y fue Tenet, ¿no? Tiene un montón Sí, de cosas, que construye un montón en el mundo y te tira constantemente cosas, ¿no? Que están pasando. absolutamente. Sí, yo la comparaba con Thinking of Ending Things. Claro, también, bueno, pero ahí sí, de nuevo, en este misterio. A lo que hoy es, Tenet te construye un mundo, ¿no? De ciencia ficción en el que hay un montón de cosas, te da a entender otras y hay otras que las tenés que andar discerniendo y demás, pero es constantemente información. Ujú. Acá es más sensaciones, no una cierta abandono del ser humano ante eh, estas ruinas tan peligrosas para sí mismo. Sí, absolutamente. Y mi puntaje va a ser un 8.5. Mira, yo le doy un 8.8. Muy bien, Así que los dos la ponemos tal bastante cual, bien puntuada. tal cual. 8, Eh, 8.5 me dijiste. sí, 8.5. Muy bien, Tal dame un vez, segundo. a ver, por ejemplo, creo que sufre por haber visto otra película con una temática pseudo similar, Sí, pseudo, que es totalmente. Annihilation. Ah, pensé que te ibas a referir a... No, no, no. No, no, Annihilation aprovecha obviamente los recursos modernos y demás y muestra un montón de cosas que vienen, ¿no? Justamente de esta peculiaridad de una zona afectada por un efecto de origen extraterrestre. eh,
y realmente se ven cosas súper interesantes, ¿no? De cómo sería, digamos, todo estos detalles fantásticos de este lugar. Entonces me parece súper interesante visualmente y la historia también. Mira, Entonces por eso digo, es como que tengo un ejemplo de lo que sería, sin claro. opinar que las películas se estén apuntando a lo mismo, ¿no? Pero simplemente por ahí tengo este objeto visual que yo ya tengo un ejemplo de una película, me da eso que quiero. Bien. Sí, y por un lado tengo que si bien vos desarrollás la tecnología para mostrarlo de mejor manera, quizás también te perdés de estos lugares, porque esto fue muy natural, este lugar Sí, donde se obviamente. grabó esta película. Ujú, Y valió por sí mismo, tuvo un peso específico este lugar. Que por mucha tecnología que tengas, este lugar fue mágico de por sí. Te contaba, si vos hacías tipo Samsara, un paneo por ahí, te contaba la historia solo. ujú. Bueno, ¿querés concluir? Ya dije que no, ya fue bastante largo mi explicación y no quiero No, no, pasar digo, ese si querés otro. concluir acá, digo, si Ah, querés sí, 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 con la película sí. No, no ahora. quiero agregar. Sí. Bueno, muy Yo bien. estoy bien, si vos no querés agregar nada más, adelante. Cuando no, yo creo que todo fue dicho. Ahí yo le terminé dando un mejor puntaje que vos. Ujú. Pensé que vos le ibas a dar más que yo. Y sí, no, por eso te di esa explicación, ¿no? Este tema que me parece que por ahí me quita un poco de lo que estaba buscando desde el punto de vista de una expresión visual. Que si Entiendo. bien obviamente está, porque no toda la exploración de las ruinas, pero ponerle que también podría haber sido una película aquello dramática sobre un pibe explorando las ruinas que hay alrededor de su villa y no, también podríamos haber obtenido algo así. Porque si existen las ruinas en el mundo real, lo puedes explorar desde otras historias, Claro. sin la necesidad de la ciencia ficción. Sin quitarle nada a la película, obviamente, y por algo tiene el No, no, puntaje de que hecho, tiene. 8.5 es un gran puntaje, Ujú. por ser Bueno, vos. Muy sí, bien. viste. Te quedó maravillosa la mujer, Bueno, gracias. con su mirada borracha. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Hacemos Bueno, el cambio. Tiki, hacemos tiki, el tiki. cambio.